que la restauración de nuestra vida tiene que ver con que Dios recupere en nosotros algo. La restauración de nuestra vida tiene que ver con eso. Que Dios haga algo en nosotros que quizás está, bueno, quizás no, está afectado por el mundo, por las herencias, por el pecado. Que Dios haga algo en nosotros. Y ese algo, esa restauración, tiene que ver con el hecho de que Dios produzca en nosotros lo que Él siempre quiso para usted y para mí. Que Dios produzca una restauración tal que seamos como Dios en principio lo quería. Lo que llamamos el diseño original. Eso es restauración. Cuando hablamos de restauración, no sé, restaurar una casa, restaurar una obra de arte, siempre tiene que ver con el hecho de que eso que se está restaurando quede como lo pensó y de seguro hizo quien lo diseñó. Y eso es lo que Dios quiere. Si usted cree que Dios es su diseñador, Dios tiene el propósito de restaurar su vida al punto como Él inicialmente lo pensó. Eso es restauración. Y cuando hablamos de restauración, dentro de los muchos conceptos que podemos tener en cuenta, hay tres que debemos resaltar. Dios restaura nuestra vida, por supuesto que sí. Dios nos otorga su paternidad, la paternidad espiritual. Eso hace parte de nuestra restauración. Y por último, Dios nos lleva a comprender cuál es nuestro valor. ¿Cuál es el valor que usted tiene a causa de Jesucristo? Pero resulta, y aquí quiero compartir algo que meditando en esto debe cesar en nuestra vida, debe desaparecer de nuestra vida. Y le invito a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 9. Búsquelo por favor en su Biblia y acompáñeme. Isaías 45, 9. Dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Ojo con eso. Ay del que pleitea, el que pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿Qué es lo que está intentando expresar allí Isaías? Y que tiene que ver con nuestra restauración. Si restaurar tiene que ver con que Dios forme en nosotros lo que Él siempre pensó, no debe, y aquí debemos meternos nosotros como cristianos, no debe el cristiano decirle a su hacedor, decirle a su diseñador lo que debe hacer. Por eso dice, ay del que pleitea con su hacedor. Nosotros no podemos caer en el error de decirle a Dios lo que Él debe hacer con nuestra vida. No podemos caer en el error de decirle a Dios lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. Porque eso precisamente sería resistir a nuestro hacedor, resistir a nuestro diseñador. Sería como decirle a Dios, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo conmigo. Sería como decirle a Dios, tú no tienes idea cómo debería ser yo, y empezarle a hacer sugerencias al Señor. Muchos procesos de restauración se entorpecen a causa de ello. Muchos procesos de restauración, por supuesto en los cristianos, se entorpecen porque le estamos diciendo a Dios lo que Él debería hacer o no con nosotros. Y ese es un camino que yo le animo a abandonar a usted. Si la Biblia dice, ay del que pleitea con su hacedor, si nos vamos al sentido más literal posible, imagínese usted una pelea, usted contra Dios. ¿Cuál sería el resultado?
Vamos a humanizar el ejemplo. Puede que ya tenga sus añitos, por ahí peleó hace poco, y aunque quizás yo sea más joven que él, ¿qué tal yo peleando con Mike Tyson? ¿Cómo me va a ir? Yo creo que ni teniendo una tranca en la mano lo logro. Hay del que pelea con su hacedor. Entonces muchos cristianos podemos estar equivocadamente diciéndole a Dios lo que debería hacer. Muchos cristianos podemos estar entorpeciendo nuestro proceso con Dios por decirle al Señor lo que nosotros consideramos que sea mejor. Y eso siempre va a entorpecer nuestro proceso de restauración. Yo no me atrevería a decirle a un médico cirujano del corazón, ¿cómo se llama? Sí, gracias, cirujano cardiovascular, oiga, usted debería hacer la operación de esta manera. Yo no me atrevería a decirle, no corte por aquí, corte por acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero muchas veces nosotros entramos en ese conflicto con Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Hay del que pleitea con su hacedor. Hablábamos el segundo día, que ya me correspondió o tuve la oportunidad de poder acompañarles, acerca de una realidad equivocada, malsana e infructuosa. ¿Y a qué realidad me refiero? O vivo por motivación o vivo por convicción. Hablábamos de eso. De cómo tantas frases aparentemente sabias, aparentemente profundas, aparentemente adecuadas, aparentemente útiles, que hoy nos bombardean a través de las redes sociales, se convierten en verdades para el cristiano. Pero también hablábamos de que las frases motivacionales no tienen la capacidad de sustentar al cristiano en medio de lo que está viviendo. Entonces, decíamos o concluíamos que usted y yo estamos llamados a vivir no por motivaciones, sino por convicciones. Y también les explicaba algo y quiero recordárselos. Cuando una persona vive por convicciones, por motivaciones, esta persona desconoce la realidad de su propia vida, desconoce la esencia de su propia vida. O mejor aún, es decir, desconoce su propio corazón. Porque nuestra vida no necesita realmente de mayores motivaciones. Lo que nosotros necesitamos son convicciones. Y les decía el día viernes o el día de ayer que cuando nosotros vivimos por motivaciones, lo que se mueve en nuestra vida son las emociones. Pero cuando usted y yo vivimos por fe en la palabra de Dios, nosotros vamos a tener tal fe que va a mover y a sostener nuestra voluntad. Y eso es lo que hace una convicción. Cuando una persona está convencida de algo, no hay que empujarle. Pero tampoco cuando está convencida de algo, hay que sostenerle. El mismo convencimiento le sustenta. Quizás usted ha conocido o ha tenido la oportunidad de compartir en sus relaciones interpersonales con individuos, con personas tercas, que están convencidas de algo, profundamente convencidas, tengan o no tengan la razón, y nada las mueve de ahí. Lo mismo sucede y debe suceder con nuestras convicciones. Las convicciones deben sostener nuestra fe en el momento de la dificultad. Y hoy, hablábamos de varias convicciones, de que Dios está conmigo, de que Dios es mi formador, de que Dios se debe llevar la gloria. Pero hoy quiero conversar con ustedes, ya introduciéndonos en el cierre de este ayuno, acerca de la necesidad de no conformarse. Ese es nuestro cierre hoy. Y es que una persona que se permite ser restaurada por Dios es una persona que nunca se va a conformar con aquello que Dios quiere. Es muy común, e incluso puede ser parte de sus oraciones diarias, es muy común que usted esté anhelando mejores cosas. No sé, tiene X automóvil, quiere uno mejor, está bien.
o no tiene carro, anda en metro, anda en bus, anda en taxi y listo, yo quiero un carro. Perfecto. De pronto usted vive en X casa, en X sector de la ciudad y algo por allá adentro nos dice a nosotros que deberíamos vivir en un mejor lugar. Y bueno, de alguna manera está bien. Pero hay una realidad que enfrentan muchos cristianos y es que los cristianos en lo que respecta a la fe nos conformamos. Y de eso vamos a hablar hoy. Podemos tener muchos anhelos, podemos tener una disposición a mejores y mayores cosas. Pero la pregunta en esta noche es, ¿qué tanto yo como cristiano, qué tanto usted como cristiano o cristiana se ha conformado en su fe? Le quiero entonces pedir por favor que me acompañe a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Dice la palabra de Dios a partir del verso 26. Ezequiel 36, 26. Dice la Biblia: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a hablar del conformismo, en el que el conformismo en la fe, en la que quizás muchos cristianos hemos caído. Y según Ezequiel 36, 26 y 27, allí el Señor declara algo muy importante para nosotros. Y es el por qué Él quiere restaurar su vida. Si tiene la necesidad de volver a leer el versículo, léalo. Pero ahí está la respuesta. Dios, ¿para qué quiere restaurar su vida? Allí dice que el Señor nos dará un nuevo ¿qué? Dice que nos dará un nuevo corazón. Perfecto. Dice que Dios quitará de nosotros el corazón ¿de qué? De piedra. Y dice que también dentro de nosotros Él colocará algo. ¿A qué se refiere? En el versículo 27, que Él colocará su espíritu en nosotros. Pero le pregunto, ¿todo esto para qué? ¿Para qué Dios quiere quitarle a usted el corazón viejo y colocar uno nuevo? ¿Para qué Dios quiere quitar el corazón de piedra y darle un corazón de carne? Lo que se entiende como un corazón sensible. ¿Por qué Dios quiere colocar, que eso de hecho sucedió cuando recibimos a Cristo, por qué Dios quiere colocar en nosotros su espíritu? ¿Por qué Dios quiere restaurarnos? Allí el Señor habla de que el punto más importante de restauración en su vida es su corazón. De pronto usted viene diciéndole a Dios: Señor, yo necesito que tú me restaures en mis finanzas, y es una oración válida, por supuesto. De pronto usted le viene diciendo a Dios: Señor, restaura mi familia, restaura uno de mis hijos, y es una oración válida. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quiere restaurar su vida? Y ahí está la respuesta. Porque Dios quiere quitar el corazón viejo y poner uno nuevo, quitar el corazón de piedra y uno de carne. Porque Dios quiere colocar en nosotros su espíritu. Y la respuesta está al final del versículo 27, para andar en sus estatutos. Mire lo interesante de esto. Dios quiere restaurar su vida para que usted le obedezca. ¿Cómo le parece eso? Uno podría decir: líder, yo quiero que Dios restaure mi vida para ser feliz. Sí, válido. Pero lo que dice la Biblia es que Dios quiere restaurar nuestro corazón para que nosotros le obedezcamos. Y aunque no le voy a pedir que vaya hasta allá porque creo que usted alcanza a recordarlo, Génesis 3, ¿de qué habla? ¿Alguien lo recuerda de pronto? Génesis 3. ¿De qué habla? Connie dijo que sí. ¿De qué habla Génesis 3? ¿De Génesis 3? De la caída del hombre a causa de qué? De la desobediencia. Ojo con eso. Trate de asociar Isaías 36, Ezequiel 36 con Génesis capítulo 3. Si lo que produjo la caída del hombre fue la desobediencia, ¿qué es lo que Dios tiene que restaurar en nuestra vida? Pues precisamente la obediencia. A través de la obediencia es
donde experimentamos bendición, donde experimentamos seguridad, donde experimentamos realización, donde experimentamos prosperidad. Pero lo que tiene que hacer Dios y lo que usted y yo debemos permitirle al Señor es que restaure en nosotros la obediencia. Pero ahora, como le decía, el ser humano busca otras cosas. Una mejor casa, aquí tengo una listica, mejor carro, mejor trabajo y hoy más que nunca una mejor ciudad o un mejor país. Medellín es testigo de eso. ¿Cuántas personas opinan positivamente de Medellín? Por ejemplo, a nivel laboral, no sé, calidad de vida. Bueno, estuve en el Redil, como algunos supieron, desde el día lunes hasta el día jueves, y pues en el Redil uno siempre se encuentra, en este caso, era un congreso de misioneros, tanto territoriales como divisionales. Entonces, se encuentra uno con misioneros que poco uno ve. Poco uno los ve, incluso en los mismos congresos de misioneros, porque son varios. Uno no se encuentra con todo el mundo. Y algunos misioneros a los que saludé me decían, ve, Eugenio, ¿y dónde estás? Yo decía, en Medellín. ¡Uy, tremendo! ¡Qué bueno! ¡Qué buena tierra! Se alegraban y exaltaban las bondades de Medellín. Y claro, ¿cuántas personas vienen precisamente a esta tierra por las bondades que ofrece? ¿Y por qué señalo eso? Porque precisamente siempre estamos buscando, o es normal, es algo parte de nuestro diseño, siempre estamos buscando mejorar, que la familia esté mejor, que un mejor, no sé, televisor. ¿Cuántos de pronto no están ahorrando o se endeudaron, y no lo digo negativamente, de pronto por un mejor celular? Siempre estamos buscando algo mejor. Pero en lo que respecta a la fe, ¿qué tanto ha mejorado usted? O en lo que respecta a su fe, ¿qué tanto usted se ha conformado? ¿Hay en usted ese mismo impulso? ¿Cuánto usted anhela mejorar en su fe? Ora tanto de pronto como necesitamos una casa u otra cosa, que su fe crezca, que su fe mejore. O quizás, familia bella, usted ya se conformó en su fe. Le voy a pedir que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 13, frente a ese interrogante. Primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a darnos la oportunidad de leer el versículo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, por favor, a la voz de tres. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios. ¿Ahora sí lo tienen? Sí. 1, 2 y 3. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. Le pregunto, si necesita hacerlo, vuelva y lea el versículo. Dice que Dios se ha buscado un varón que ¿qué? Un varón conforme a su corazón. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Obediente, dice el líder Francisco. Claro. Porque la razón, volvamos al Génesis capítulo 3, ¿cuál fue la razón por la cual Adán y Eva fueron disciplinados, castigados y expulsados del paraíso? ¿Cuál fue la razón? La desobediencia. ¿De acuerdo? Y dice ahí, en el capítulo 13, en el versículo 14, que Dios desecha a un caballero de nombre Saúl. ¿Y por qué lo hace? Al final del versículo lo dice. ¿Por qué lo hace? Léalo, por favor.
¿Por qué lo hace? Porque no qué. ¿Ha guardado qué? Lo que Jehová le mandó. Cuando Saúl no guardó lo que Jehová le dijo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Lo desechó. Buscó reemplazo, interesante. Buscó reemplazo. Jehová lo desechó. Entonces yo le pregunto, o le quiero pedir por favor que reflexione, según lo que estamos leyendo, no lo vaya a contestar por favor, piénselo para usted. Según lo que estamos leyendo, mi desobediencia o la suya, ¿qué representa para Dios? Piénselo por un momento. El que yo desobedezca a Dios, el que usted desobedezca a Dios, ¿qué representa para Él? ¿Qué está ya Dios diciendo en el cielo? Tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, sigue así. Dios allá en el cielo está diciendo, vas bien, adelante, esa es la actitud que yo espero de ti, ¿o qué está diciendo Dios? Mire lo interesante de este pasaje. Dios dice, me he conseguido, ¿esa es la palabra que está? ¿O designado? ¿Cuál palabra está? He designado a un hombre conforme a mi corazón. ¿Y por qué Saúl ya no? Una manera de entenderlo es porque saco a Saúl de mis planes. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció. Entonces una persona conforme al corazón de Dios es una persona que obedece. Y eso es lo que Dios está buscando. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, familia. Dios está esperando de usted y de mí obediencia. Dios está buscando hijos conforme a su corazón. En el caso de Saúl, ¿Saúl con qué se conformó? No sé qué tanto usted alcance a recordar. Pero Saúl le dice a su líder Samuel, le dice, porque tuve miedo, no hice lo que me dijiste. ¿Saúl con qué se conformó? Con la aprobación del pueblo, con la fama, con la popularidad, incluso con el reino, pero no con Dios. Cuando uno se conforma en la fe, cuando uno tiene una fe conformista, se vuelve, valga la redundancia, conforme con la añadidura. Y eso entorpece mi crecimiento en la fe. ¿Cómo es una persona conformista? ¿Cómo es? ¿Ustedes cómo describirían una persona conformista? ¿Cómo sería? ¿Por qué arruga la cara, Tati? Sin visión, ¿sin qué más? Aunque le vaya la gente, o sea, lo que le llegue eso. Lo que le llegue. Ok. ¿Cómo más? ¿Cómo más es una persona conformista? Perezoso. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo encontramos? ¿Cómo? Gracias, Connie. Pasivo. ¿Cómo más? Una persona conformista. Limitado. Ok. No es diligente. Y quizás, familia bella, muchos de nosotros en nuestra fe podemos haber caído en eso, en un conformismo. Así, lo que está sucediendo, ahí está bien. Y de pronto estamos luchando por muchas otras cosas que quizás son importantes para nuestra vida, pero con nuestra fe o con nuestra obediencia, menguaditos y lejanos al Señor. Permítame preguntarle, por favor, ¿cuál es su condición hoy? ¿Se conformó usted con la fe? Me llamaba o recordaba más bien que en ese punto de la conformidad o de ser conforme con la fe, me acordaba del joven rico. Al joven rico el Señor Jesucristo le hace un gran ofrecimiento y es ser su discípulo. Y el joven rico escogió su riqueza. Y eso me explica mucho acerca del conformismo.
La persona conformista espiritual es una persona que escoge la añadidura por encima de lo que Dios le ofrece. Y es duro decirlo, incluso triste reconocerlo, pero quizás esa es la realidad de muchos cristianos. Tal vez no es la suya, tal vez sí. Afanados por muchas cosas, por tener esto, por conseguir aquello, por lograr lo otro, por alcanzar ciertos niveles, por lograr, bueno, pero menguados en su fe, quedados en su fe, adormecidos en su fe, pasivos en su fe. Y Dios no está buscando eso en nosotros. Y ahí yo necesito animarme. Pues vamos a leer el mismo versículo, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios saca a Saúl, lo saca y mete a David. Mire la importancia de la obediencia. Dios saca a Saúl, desobediencia, no hiciste lo que te mandé, y mete a David, porque Dios sabía que David le iba a obedecer. En los planes de Dios, en los planes de bendición, en los planes de desafío, en los planes sobrenaturales de Dios, Dios necesita un corazón, o un hombre o una mujer más bien conforme a su corazón, un hombre obediente, un hombre que haga lo que Él quiere. Y allí, familia bella, es donde se evidencia el conformismo de la fe. Porque quizás nosotros le estamos apuntando a planes que nos afanan, por los que luchamos, trasnochamos, nos esforzamos, pero no está sucediendo lo mismo con su fe, frente a la voluntad de Dios, frente a lo que Dios quiere para su vida. Le voy a colocar un ejemplo muy sencillo, y obviamente con todo el respeto y la dignidad que toda persona merece. ¿Quiénes tienen, si usted de pronto tiene la posibilidad, si sea una vez a la semana, quiénes tienen la oportunidad o la posibilidad de que una persona, normalmente es una dama, vaya a su casa a ayudarle, aunque sea una vez a la semana, con el aseo? ¿Quiénes tienen esa oportunidad? Levante su mano. Bueno, allá está Marina, Karina, ok, muy bien. Por allá Martica también, muy bien, muchas gracias. Tati, ¿ya? Una vez a la semana lo invitas para que... Ok. Familia bella, si usted contrata a una persona, usted habla con la persona, le explica a esa persona lo que usted necesita que haga en la casa, y esa persona no lo hace, ¿usted qué hace? Se molesta. Natalia dice, hablo con ella. Ok, Natalia muy linda. Erika, ¿cierto? Alejandra. ¿Tú qué harías, Aleja? Sí, claro, uno le saca la piedra a eso, no se preocupe. El problema no es enojarse, sino actuar con enojo, que es donde muchos nos equivocamos. ¿Sí? Pero claro, usted le dijo, no, hágase un arrocito de fideo bien sabroso, una carnecita guisada. Y le sale al líder Eugenio con un caldo. ¡No! Ese es el último día. ¿Estamos o no? Dios te bendiga. Ahí, en estos días vi ¿cómo se llama eso que sale? Esos videitos que salen en Instagram. ¿Cómo? Reel. Ok. Reel. Ok. Y entonces que se acercaba al jefe y le decía, por ejemplo, a la chica que trabajaba para él, mañana vas a venir a tal hora, por ejemplo, ¿mañana es qué? Domingo. Mañana vas a venir a tal hora, o el lunes vas a ir a buscar otro trabajo. Bacano, ¿sí o no? Directico, clarito. Pero resulta, familia,
Claro, uno le diría, usted no puede aquí seguir trabajando. Uno, claro, uno empieza como nata. Venga, oye, ¿usted qué le pasa? Yo le di unas instrucciones claras, ¿cierto? Uno habla con la persona, de pronto fue que no me entendió. Pero si la persona se sostiene en esa conducta, ¿usted qué hace? Que Dios te bendiga, ¿cierto? El ácido, no ha sido un placer. Entonces, familia, ¿por qué los cristianos asumimos que desobedeciendo a Dios no pasa nada? ¿Usted qué cree? ¿De dónde viene esa lógica nuestra? Porque Dios toma a Saúl, lo saca de sus planes eternos, saca a Saúl y mete ¿a quién? A David. Mire la oportunidad que le da la obediencia a usted. Por eso le decía al principio, Dios lo que quiere restaurar en nosotros es la obediencia. Con obediencia usted logra el resto. Con obediencia usted logra el resto. Pero Dios lo que quiere es restaurar en nosotros lo que nos sacó de Edén. Nosotros no salimos de Edén ni por bonitos, ni por feos, ni por flacos, ni por gordos, ni por pobres, ni por ricos. Salimos de Edén ¿por qué? Por desobedientes. Lo que le lleva a uno a entender que la obediencia es la que me lleva al diseño original del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Pero nosotros nos resistimos, como le compartí al principio. Porque hay del que pleitea con su hacedor, nosotros nos resistimos. Nosotros resistimos a Dios. Y me parece maravilloso que Dios, o más bien, que David, por la actitud de su corazón de obedecer, David haya sido incluido en los planes de Dios. Mire qué importante. Volvamos al ejemplo de la empleada, por favor, de esa señora que nos ayuda ahí en la casa. Volvamos a ese ejemplo. Entonces la señora no hace lo que usted le dice. Usted le dice, eche a lavar la ropa blanca. ¿Cuál es la recomendación ahí? La ropa blanca. ¿Y cuál es la otra? La ropa de color aparte. Y la ropa negra aparte. Entonces, cuando usted va a ver su ropa, hay una ropa morada, la ropa blanca, ¿no? Hay una morada, verde, rosada. Y entonces, usted le dice, ha sido un placer, que Dios te bendiga, muchas gracias, pero así no, ¿de acuerdo? Y entonces resulta que en algún momento yo le escuché a usted que usted tenía una persona que le ayudara en la casa. Usted por ahí dijo, ay, sí, esa persona, esa señora va los miércoles. Y la líder María del Carmen se quedó sin quien le ayude. Entonces yo llamo a usted, le llamo. Oiga, recomiéndeme a esa señora. ¿Usted qué va a hacer? Si yo le caigo mal, ¿usted qué va a hacer? Para que le dañe la ropa al líder. ¿Vámonos? Pero ya en serio, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Yo le digo, Sonia, ¿me la recomienda? ¿Usted qué me dice? No. Claro, seamos sinceros, uno habla mal de esa persona, ¿o no? Líder, pero no, líder. No, pero a mí me pareció buena gente. No, líder, esa vieja está loca. Esa nunca hace lo que le dicen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Traslademos eso al Señor, familia. Dios va a incluir en sus planes de bendición a un desobediente. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que sí? No le dé pena, sea libre. Entonces nos está quedando claro. ¿Qué hizo Dios con el desobediente? Lo sacó de su plan. El tatarabuelo de Jesucristo hubiese sido el señor Saúl. ¿Cómo le parece? ¿Y qué hizo Dios? Lo saca y mete ¿a quién? Al obediente. ¿Estamos o no? Lo que Dios necesita restaurar en nosotros es la obediencia, familia.
¿Estamos? Dios necesita restaurar la obediencia. Y va a mejorar su salud, y va a mejorar su salud emocional, y va a mejorar su salud espiritual, y va a mejorar su salud familiar, y va a mejorar su salud financiera, y va a mejorar todo. Porque el obediente se mete, como David, en el plan de Dios. Pero quien actúa como Saúl, que se conforma con otras cosas, Hechos 13:22, quien actúa como Saúl, familia bella, no lo va a disfrutar. No va a disfrutar lo que Dios tiene para sí. Hechos 13:22. ¿Ya lo tiene? Hechos. Vaya por favor a su Biblia. No me deje echarle cuento. Lea la Biblia. Hechos 13:22 dice: quitado este, refiriéndose a Saúl, les levantó por rey ¿a quién? De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quien hará qué? Todo lo que yo quiero. David no siguió sus propios parámetros. Aquí yo quiero decirle algo. De pronto usted me dice: líder, David pecó. ¿Cuáles fueron los pecados de David? Inmoralidad sexual. No le demos palo a David. Inmoralidad sexual. ¿Cuál fue el otro pecado de David? Homicida. Listo. ¿Cuál fue el pecado de David? Mal papá. ¿Cuál fue el pecado de David? Falta uno por ahí. Bueno, todo eso, sí, muy bien. Pereza, mamá de todos los errores. Ocio, mamá de todos los errores. Falta uno. El censo. ¿Se acuerdan? El censo. Yo lo apretó duro con el censo. ¿Sí se acuerda o no? ¿Ah? Qué apretada. Cuando esté en CF2 y de autoridad espiritual vamos a hablar del censo. Te espero en CF2. Familia. El censo. ¿Con qué tiene que ver el censo? Con que David no estaba contando con el Dios que le daba la victoria, sino con sus propias fuerzas. Ese es el tema del censo. Yo con este ejército puedo. Si yo digo yo puedo con este ejército, pues ya no necesito al Dios de los ejércitos de Israel. Ese fue el pecado del censo. Y la disciplina fue fuerte. Pero ¿sabe qué es lo interesante de David? Y que confronta mucho nuestra vida. Que David pecó. David se equivocó. Por supuesto que sí. Como usted y yo pecamos, como usted y yo nos equivocamos. Pero ¿sabe qué es el tema de David? Que la desobediencia no fue una constante en David. David desobedeció con Betsabé, listo, y nunca más. David hizo el censo, listo, nunca más. David se equivocó como papá con el vergajo de Absalón, listo, y nunca más. Porque Absalón también podía tomar sus propias decisiones. Una cosa no despega a la otra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero David peca. El problema, familia, es, o lo importante es, que David no manejó una desobediencia constante. Yo le decía a David, por ahí no, y nunca más. Yo he cometido errores, como cualquiera de nosotros. Y yo soy de los que piensan y creen que un error a ti no te define. Un pecado. Hoy caíste, hoy te equivocaste, hoy te pasó, primera vez que te pasó. Eso no te define. Pero muchos de nosotros nos mantenemos en el mismo pecado, en la misma actitud. ¿Sí me hago entender? En lo mismo. Y eso es lo que a ti te define. Y eso es lo que te saca del plan de Dios. La embarraste. Pero ya te arrepentiste. Mire que no le mencioné un solo pecado. Y si buscamos un poquito más en la vida de David, hay otra cosita por ahí. Pero David paraba el tema. Y eso tiene que ver con ser conforme al corazón de Dios.
no mantenerme en la desobediencia. De pronto usted tiene sus hijos y de pronto por la inmadurez de la edad se van a equivocar, ¿o no? Pero la pregunta es, ¿nos vamos a mantener en la misma actitud? Porque eso sí es grave, ¿o no? Eso sí es grave. Y eso es lo que no sacó a David del plan de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Eso fue lo que no sacó a David. Se equivocó, listo. Pero corregía y nunca más. Pero muchos de nosotros, familia bella, es día tras día, año tras año, y hace 40 años de vida cristiana y seguimos manteniendo la misma actitud pecaminosa. Y quiere estar dentro del plan de Dios. Dígame si eso tiene sentido. ¿Eso tiene sentido, doctora? Abogada, ¿eso tiene sentido? Pero haga de cuenta que es un empleado suyo. La embarró. El problema no es que usted se equivoque. El problema es que mantenga esa actitud. Y eso es lo que me saca del plan de Dios. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que nos saca del plan de Dios. Porque una cosa es que le dijeran al líder Julio, oye, ese man allá anda gritando a todo el mundo. ¿Qué va a decir el líder Julio? Va a llamar a la oficina en Bogotá y va a decir, hágame el favor y me traslada al señor Eugenio, porque se mantiene en esta actitud. Vuelvo y le pregunto, perdóneme la insistidera, ¿sí me estoy haciendo entender o no? Eso hace la desobediencia. Eso hace la desobediencia, familia. Romanos 8:1 para que cerremos orando. Romanos 8:1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos, familia, para que se despierten. Romanos 8:1, 1, 2 y 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allí hay dos conformes. ¿Cuáles son? ¿Conforme a qué? A la carne y conforme al Espíritu. Usted decide con cuál conforme vive, al igual que tengo que decidirlo yo. Conforme a la carne, sus pasiones, sus desórdenes, su vida emocional, sus conflictos, o conforme al Espíritu, que es vivir por revelación, vivir en el poder del Espíritu Santo, vivir guiado por la palabra de Dios. Usted decide. Si usted quizás hoy, en su reflexión personal, está entendiendo que usted se conformó en su fe, pues es necesario hoy tomar la decisión de volverse un inconforme de la fe. Y no un inconforme de que se la pasa quejándose, sino una persona que quiere crecer en el Señor. El conforme se queda con la añadidura, como Saúl. Se queda con la bendición, como Saúl. O andamos conforme al Espíritu, como David, obedeciendo al Señor y dentro del plan de Dios para su vida.